Hay un momento que quizá reconoces, aunque no siempre sabes nombrarlo, un instante silencioso en el que sientes que alguien se está alejando, no necesariamente físicamente, sino en algo más profundo, más difícil de explicar. Es una distancia que no se mide en pasos, sino en miradas que ya no duran lo mismo, en mensajes que tardan un poco más en llegar, en silencios que antes eran cómodos y ahora pesan. Y entonces, sin darte cuenta, algo dentro de ti se tensa, como si intentaras sostener con las manos algo que por su propia naturaleza no puede ser sostenido. Ahí comienza todo. Comienzas a pensar más de la cuenta, a analizar cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Te convences de que, si haces lo correcto, si dices lo necesario, si te vuelves lo suficientemente importante, esa persona se quedará. Como si el amor fuera algo que pudiera asegurarse, como si la presencia de alguien pudiera ganarse con suficiente esfuerzo, con suficiente cuidado, con suficiente miedo. Pero lo que no ves en ese momento es que ya no estás amando, estás aferrándote. El apego se disfraza muy bien. Se presenta como cariño, como lealtad, como entrega. Te hace creer que necesitas a esa persona, que tu bienestar depende de su presencia, que sin ella algo esencial en ti se rompe. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a construir tu mundo alrededor de alguien más. Tus emociones, tus decisiones, incluso tu paz, comienzan a depender de algo que no controlas. Y ahí es donde comienza el error, porque te enseñaron, de alguna manera, que amar es no soltar, que amar es quedarse, insistir, luchar incluso cuando duele. Te dijeron que si realmente te importa a alguien, haces lo que sea por no perderlo. Y así, sin cuestionarlo demasiado, aprendiste a sostener incluso lo que ya no quiere ser sostenido. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie te dice, y es que el apego no es amor, es miedo. Miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a que, si esa persona se va, tú también te desmorones con ella. Y desde ese miedo, haces cosas que jamás harías desde la calma. Persigues, suplicas, te adaptas, te encoges, te conviertes en alguien que no eres todo con tal de no perder. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte qué es lo que realmente estás tratando de sostener? ¿Es a la persona o es la idea que tienes de ella? Porque muchas veces no te aferras a quien alguien es en realidad, sino a lo que representa para ti, a cómo te hace sentir, a la versión de ti mismo que aparece cuando esa persona está cerca. Y entonces, cuando esa persona cambia, o se va, o simplemente deja de ser lo que tú necesitabas, no solo sientes que pierdes a alguien, sientes que te pierdes a ti, y eso duele. Duele de una forma silenciosa, profunda, como una grieta que no se ve pero que lo atraviesa todo. Y en ese dolor, haces lo único que crees posible, aferrarte más fuerte, como alguien que cayendo en el agua, agita los brazos desesperadamente, sin darse cuenta de que ese mismo movimiento lo hunde más rápido. El apego es exactamente eso, es luchar contra la corriente en lugar de entenderla. Imagina por un momento un río. El agua fluye, constante, inevitable. No se detiene por nadie, no pregunta si estás listo para dejar ir. Simplemente sigue. Ahora imagina que intentas agarrar el agua con tus manos. La cierras con fuerza, convencido de que puedes retenerla, pero mientras más aprietas, más rápido se escapa entre tus dedos. Así funciona el apego. Mientras más intentas retener a alguien, más tensión creas, más miedo generas, más lejos empujas aquello que querías mantener cerca. Porque las personas, al igual que el agua, no están hechas para ser poseídas. Están hechas para fluir, para cambiar, para ir y venir. Y tú no puedes detener eso. Hay una historia antigua que habla de un hombre que encontró un pájaro herido en el bosque. Lo recogió con cuidado, lo llevó a su hogar, lo alimentó, lo protegió del frío. Con el tiempo el pájaro sanó. Sus alas volvieron a ser fuertes, su canto regresó. Pero el hombre, en lugar de abrir la ventana, decidió mantenerlo en una jaula. Es por su bien, se decía. Allá afuera podría lastimarse otra vez. Y quizá al principio parecía cierto. El pájaro estaba a salvo. Tenía comida, tenía refugio. Pero poco a poco dejó de cantar. Sus alas, que habían sanado, comenzaron a debilitarse otra vez. Ya no volaba. Ya no era libre. El hombre lo miraba todos los días, confundido. ¿Por qué ya no es el mismo?, se preguntaba. Sin darse cuenta, había salvado al pájaro,
pero lo había destruido al intentar retenerlo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has querido tanto a alguien que has intentado mantenerlo cerca a cualquier costo, incluso al costo de su libertad o de la tuya? Porque el apego no solo aprisiona al otro, también te encierra a ti, te vuelve dependiente, ansioso, vulnerable a cada cambio, a cada distancia, a cada silencio. Tu estabilidad emocional deja de ser tuya y pasa a estar en manos de alguien más. Y eso es un riesgo que casi nadie ve hasta que es demasiado tarde. La mayoría de las personas vive así, corriendo detrás de vínculos que no pueden controlar, buscando seguridad en lo inestable, intentando construir permanencia en un mundo donde todo cambia. Se llenan de ruido, de distracciones, de mensajes, de expectativas, todo con tal de no enfrentar una verdad mucho más profunda. Nada es tuyo, ni las personas, ni los momentos, ni siquiera las versiones de ti que crees conocer. Todo está en movimiento y cuando luchas contra eso, sufres, pero cuando lo entiendes, algo cambia, porque entonces ya no amas desde el miedo, sino desde la libertad. Amar sin apego no significa no sentir, no significa ser frío, distante o indiferente. Significa entender que la otra persona no te pertenece, que su presencia en tu vida es un regalo, no una garantía, que puede quedarse o puede irse, y tú aún así sigues siendo completo. Es un cambio sutil, pero transforma todo, porque cuando dejas de aferrarte, empiezas a experimentar el amor de otra manera. Ya no necesitas controlar, ya no necesitas asegurar, ya no necesitas convertir al otro en el centro de tu estabilidad. Puedes disfrutar lo que es, sin miedo constante a lo que podría dejar de ser. Y eso es profundamente liberador, pero también es incómodo, porque implica soltar ilusiones. Implica aceptar que no puedes evitar la pérdida, que no puedes congelar el tiempo, que no puedes hacer que alguien se quede si no quiere hacerlo. Implica confiar, no en que todo saldrá como esperas, sino en que podrás sostenerte incluso cuando no lo haga. Y aquí es donde todo se vuelve realmente importante. ¿Quién eres tú cuando nadie está? ¿Quién eres tú sin esa persona a la que tanto temes perder? Si tu respuesta es silencio, entonces no es amor lo que te ata. Es vacío, y ese vacío no se llena con otra persona. Nunca lo ha hecho. Se llena contigo, con tu capacidad de estar en calma contigo mismo, con tu capacidad de construir una vida que no dependa completamente de alguien más, con tu capacidad de entender que el amor más estable es el que no nace de la necesidad. Porque cuando necesitas, te aferras, y cuando te aferras, temes, y cuando temes, dejas de amar. Tal vez no se trata de dejar de querer a las personas. Tal vez se trata de aprender a quererlas sin convertirlas en tu única fuente de sentido, de permitir que estén sin exigir que permanezcan, de acompañar sin poseer, como el agua que fluye, como el viento que pasa, como el tiempo que nunca se detiene pero que, aún así, siempre deja algo en ti. Y quizá, solo quizá, el verdadero error no es amar demasiado, sino olvidar que tú también eres alguien a quien no deberías perder.